Somos el grupo de Melissa Velázquez, Jessica Correa y Franco Palmiotti. Les vamos a presentar el hardware, software y firmware. Dado al cabo, pasamos a la explicación de cada una como también las diferencias. Computación e informática se conoce como hardware al total de los elementos materiales, tangibles, que forman al sistema informático de una computadora u ordenador. Es la parte física de la computadora. Corresponde a la unidad central de procesamiento o CPU, el centro de operaciones lógicas de la computadora, en donde se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. Firmware. Se conoce como firmware al conjunto de instrucciones de un programa informático que se encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar. Estas instrucciones fijan la lógica primaria que ejerce el control de los circuitos de alguna clase de artefacto. El firmware, cuyo nombre hace referencia a la programación en firme, forma parte del hardware ya que se encuentra integrado en la electrónica, pero también está considerado como parte del software al estar desarrollado bajo algún lenguaje de programación. Podría decirse que el firmware funciona como el nexo entre las instrucciones que llegan al dispositivo desde el exterior y sus diversas partes electrónicas. En sí, el firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Y es uno de los tres principales pilares del diseño electrónico. El software es el conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es decir, todas aquellas indicaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. El concepto de software engloba todo aquello que es intangible en la computadora, o sea, lo que no se puede tocar, como por ejemplo los programas y los sistemas operativos. El hardware es la parte física del ordenador, por lo que podemos ver y tocar. Al ser un objeto físico, podemos también olerlo en el caso de que emita humo al quemarse algún componente o incluso escucharlo. La misma cuenta con todos sus peligros posibles, como el desgaste, el choque con otros componentes, el sobrecalentamiento u otros riesgos posibles. El software es virtual, podemos copiarlo, cambiarlo o destruirlo. El software es todo lo que comprende al ordenador, que no es hardware. El sistema operativo, como así también Windows 10, Windows 7 o incluso iOS y sus programas, como Adobe, Photoshop o alguna aplicación en tu teléfono inteligente, son todos software. El software es información y no un elemento físico. Es el que actúa como vía entre el hardware que utiliza el usuario y el hardware ubicado en otro lugar. Es extremadamente flexible por lo que permite ser continuamente actualizado y modificado. El firmware es virtual. Se trata de un software diseñado específicamente para una pieza de hardware, si bien el firmware no es tan conocido como el hardware o software. Se trata de otro componente esencial de cualquier ordenador de escritorio, teléfono inteligente o incluso hasta el control remoto de nuestro TV. El firmware es un tipo esencial de software, el cual tiene un propósito limitado para la pieza de hardware asociada. Si bien seguramente están acostumbrados a actualizar tu software, es muy extraño que puedas actualizar, desinstalar o renovar el firmware asociado a un dispositivo, al menos que el fabricante lo solicite para renovar algún tipo de problema. Ejemplos de firmware incluyen sistemas de temporización y control para las computadoras, el BIOS encontrado en las computadoras personales, entre otras. Relación entre hardware, firmware y software. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo. Es el software que tiene directa interacción con el hardware, siendo así el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. De hecho, el firmware es uno de los tres principales pilares del diseño electrónico. En resumen, un firmware es un software que maneja físicamente el hardware. Compuesta respectivamente por circuitos impresos que integran un microcontrolador y un entorno de desarrollo, en donde se programa cada placa. Por tanto, Arduino es tanto software como hardware.
Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado. Toda microcomputadora requiere de un programa para que realice una función específica. Este se almacena normalmente en la memoria ROM. Es decir, que concretamente un microcontrolador posee tanto la parte como hardware y software. Hardware porque es un objeto el cual se puede tocar y software debido a los programas que se utilizan para poder programarlo. ¿Qué se graba en el software o firmware? El software es entonces el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos.